Hola, ¿cómo están? Espero que sea una muy buena tarde, agradable tarde de lunes, muy helada por supuesto. Disculpen si ando con un poco de carraspera, pero bueno, el frío tiene sus consecuencias y una de ellas es estar constantemente resfriado, sobre todo en las ciudades del Valle Central, que es bastante helado. Pero ha sido una semana muy noticiosa. En estos 10, 12 días que han pasado el día anterior han ocurrido muchas cosas. Y una de ellas es que hubo anoche primarias en TVN, habiendo habido antes en Canal 13 la semana anterior, más un debate radial, uno o dos debates radiales en distintas radios del país con los candidatos a las primarias oficialistas. Esto es Jaime Tulet, que ahora fue su nuevo apodo, Gonzalo Vinter, Janet Jara y Carolina Toa. Entonces, todo esto ha sido muy interesante. Eh, yo creo que quizás uno de los grandes ganadores precisamente de la existencia de estos debates es el presidente Boric, producto que entre los cuatro candidatos han dicho tantas cosas que alguien puede llegar y armar más o menos el relato de un legado. Esto que habíamos hablado antes, de que Enrique Correa se preguntaba, bueno, ¿cuál es el legado de este gobierno? Porque en verdad la normalización en sí no puede constituir un legado, pero sí hay ciertos elementos los cuales distintos candidatos han ido verbalizando, como por ejemplo las 40 horas, la reforma de la ley de pensiones, la ley Papitos Corazón, que más o menos pueden en algo así solventar como algo que yo denominaría una especie de legado administrativo. ¿Ah? No vamos a hablar de legado histórico, no vamos a decir que este gobierno cambió los cimientos del país, porque eso no fue así. Ha sido un gobierno mucho menos gravitante que el de Piñera en sus dos mandatos, o el primero siquiera, o Bachelet también en su mandato primero. Entonces, no llega a eso, pero tampoco vamos a reducir simplemente a ceniza todo lo que ha hecho. Esto no ha sido simplemente tiempo que ha corrido, porque efectivamente hay algo que decir, como por ejemplo, y que creo yo que es lo más importante o lo que más se puede destacar, la ley Papitos Corazón. De hecho, no solamente porque al fin el sistema creó un método en el cual los padres que no se hacen cargo de su hijo estén lo suficientemente constreñidos por la ley para precisamente pagar las pensiones alimenticias adeudadas. De hecho, salió una cifra, no recuerdo muy bien qué institución la publicó, creo que el Ministerio de Hacienda o fueron los tribunales de justicia, que habla de una transferencia de riqueza por más de 532 mil millones de pesos. Es decir, los niños de este país tienen 500 millones de dólares más en sus, digamos, en su patrimonio. Digamos. Las mujeres de la nación han sido favorecidas grandemente por estos ingresos, muchos de ellos provenientes de los retiros, tanto del primer, segundo o tercer retiro, pero también hay un ethos cultural sobre el papito corazón que ya está mucho más castigado que antes, que es lo ideal, porque obviamente antes no podíamos andar, era, era muy limitante que una mujer no pudiese, una madre no pudiese alimentar a sus hijos porque simplemente no le alcanzaba, y el papito corazón dijera, ay, arréstenme 3 días seguidos y listo, se acaba. Eso era una respuesta bastante burda y afortunadamente se acabó. Ahora ya no puede salir de país, no puede emitir licencia, le sacan dinero de su declaración de renta o de los distintos instrumentos de patrimonio que tenga, y eso ha ayudado mucho. Yo creo que desde ahí se puede generar una especie de puntal, que en verdad ha sido un gobierno bastante prestacional, ha favorecido la transferencia de riqueza entre personas de escasos recursos. No vamos a decir de grandes recursos a escasos recursos, porque tampoco ha habido un impuesto al patrimonio, ni la reforma tributaria no fue una reforma que dijéramos que cambió aquí las reglas del juego para los más ricos de este país. De hecho, y de eso quiero partir, porque el candidato que hizo eso, o sea, el candidato del gobierno que hizo eso, es decir, Winter, en el debate de ayer empezó a hablar de los panes, una cosa muy inentendible, muy performática. Yo recordé, por supuesto, el chiste, porque así era la analogía que lo iniciaba. El chiste, la poesía, la antipoesía de don Nicanor Parra, usted se come 2 panes, yo ninguno. eh, y de ahí sacar una analogía de cómo se distribuye la riqueza, como si él fuera el candidato
de un partido político al cual no pertenece el gobierno. Entonces, sí, dijo el 50% de la riqueza de la nación la comanda el 1%. Pero eso, en verdad, es algo que sabemos hace 500 años atrás, que ha ocurrido hace 500 años atrás. Entonces, si tú eres gobierno, se supone que lo que haces es que eso, o haces algo para que eso no siga ocurriendo, no simplemente sigues confirmando lo que ya ocurrió. Entonces, la posición que él asume, que es una posición de que denuncia, ya como que al Frente Amplio se le acaba. Y eso hace que en algún momento se hizo que Vinter era algo competitivo. Cuando se empezaron estas primarias, Janet Jara no se veía la candidata que terminalmente se terminó convirtiendo, una candidata muy competitiva, y más o menos va a estar en el tercer lugar. Ahora, ¿cuántos votos irá a sacar? Irá a sacar el 15%, el 25%, que igual sigue siendo algo relevante, pero Vinter ya claramente no es el favorito para ganar esta primaria, y por lo tanto que se preste en el debate a hablar de analogías medias fuera del sentido común, o cosas muy poco propositivas. Lo mismo así su franja, claramente es indicio de alguien que prefiere guardar el nicho que tiene más que una onda expansiva hacia afuera. Eh, Onda que intenta decir encarando a Kaiser, encarando a Kass, pero básicamente no tiene ningún efecto porque la probabilidad de que gane es nula. Entonces a él no lo vamos a ver debatiendo nunca con la derecha, porque no va a llegar a ser el candidato que le gane, digamos, al primer lugar, o que obtenga el primer lugar en estas primarias. En cuanto al resto de los candidatos, bueno, Jara bastante bien. No selló adecuadamente su momentum de gracia, su estado de gracia que venía portando desde hace al menos 3 semanas, en que un mes más o menos que Jara empezó a puntear y pilló a Toá, y después básicamente la superó. La cadena confidencial del día de ayer sitúa a Jara en segundo lugar, es decir, ya le ganó a Evelyn Matei. Por supuesto que ya le ganó a Carolina Toá, dobla a Carolina Toá. Ella tiene un 6%, Jara tiene un 13%, un 14%, y Matei tiene un 13%, siendo el primer lugar el de Kass. Pero ya vamos a ir con la derecha, que está viviendo una aquelarre de aquellos, pero Jara no logró, digamos, cerrar el círculo de este estado de gracia. Se cae con la pregunta de Cuba, por supuesto. Ahora le empezó a dar un pie de página en las últimas declaraciones, que obviamente hubieron algún tipo de cosas que puede significar alguna vulneración, pero evidentemente en una nación democrática como la nuestra, que alguien venga a decir que Cuba es una democracia es como algo que no te permite ser mayoría, ¿ah? Y no algo. El Partido Comunista y sus aliados muy bien se han destinado su esfuerzo en decir que en verdad, y en lo que ya he dicho, yo estoy postulándome a ser candidata de la presidencia de Chile. Entonces, ¿por qué me estaban preguntando de Cuba? Ya, pero es que, amiga, es como obvio que te vamos a preguntar de Cuba, porque bueno, han pasado muchas cosas con Cuba. Nuestras relaciones con Cuba son muy sólidas. Parte de los políticos chilenos vivieron en Cuba. Allá se iba a ir Allende, Fidel Castro estuvo aquí como 3 meses, y Cuba siempre ha sido un argumento, y más que de Cuba, esta especie de izquierda latinoamericana que está dispuesta a tomar el fusil. Entonces, nosotros como latinoamericanos tenemos un elemento inserto en nuestra política, que es la política del fusil, que tuvo su máxima expresión con el periodo de los barbudos, de los caudillos, que incluso se alcoholizó literariamente mediante el realismo mágico. Todos los grandes autores latinoamericanos hablan de esto. Entonces, por favor, no venga a decir que Cuba es como la isla de Mauricio en África. No estamos hablando de cosas demasiado ajenas. Y ella no fue capaz de responder sólidamente, decir, bueno, en todos los países ocurren violaciones de derechos humanos y el principio de autodeterminación de los pueblos, algo que significara, o que no significara que aún sigamos de brazos cruzados esperando que ella de alguna otra forma diga que Cuba no es una democracia. Porque el sentido común del chileno sabe que Cuba no es una democracia, sino abrirle la puerta a eso sería entrar en la lenta vía del madurismo o en la lenta vía del chavismo, y nosotros no somos ni maduristas ni chavistas. Por lo tanto, la candidata no se supo sacar ese fantasma de encima,
Y ahí se desperfiló un poquito, o más que desperfiló, no concluyó este estado de gracia en el cual venía. Sí, la notamos súper carismática, muy comedida, muy paciente, muy buena funcionaria. Ella fue 10 años funcionaria o más, del 1999 hasta el 2013. Fue funcionaria del Servicio de Impuesto Interno, ahí después pasó a ser subsecretaria del segundo gobierno de Bachelet. Luego fue administradora municipal de la Municipalidad de Santiago con Iracy Hasler, y luego posteriormente ministra del Trabajo y Previsión Social. Obviamente tiene un gran logro, que es el logro de la reforma de pensiones, que ahora por supuesto es como aquello que en verdad nunca quiso aprobar. Y también no resuelve muy bien esa distancia entre lo que finalmente terminó convirtiéndose en ley, que es la reforma, y lo que ella dice que debería haber ocurrido. O sea, si ella quiere acabar con la reforma, con la AFP, limitar a la AFP, bueno, entonces ¿por qué le diste un 6% más de cotización? Es como lo obvio, ¿no? No, 1,5, pero esos son tecnicismos que el votante común no absorbe. O sea, el que no es técnico, mejor dicho, no absorbe. Por lo tanto, si ella fue la que impulsó la reforma, bueno, hágase cargo de la reforma y diga que la reforma es suya. No que se vio obligada por las circunstancias a firmar el decreto que promulgaba o digamos, enviar el mensaje al Congreso para la reforma. Entonces, como que Jara tiene un problema con sus fantasmas, tiene un problema consigo misma, es muy buena política, aprovechó muy bien este estado de gracia, dio muchas entrevistas, se le dio luces, apareció en la Divina Comida, y todos la encontramos muy simpática, o sea, nos encantaría conversar con ella. Pero cuando entramos a materias un poquito más sensibles, que requieren un poquito más de convicción, de que si ella efectivamente es comunista o no es comunista, o sea, ¿por qué lo digo? Porque ha ido ventilándose que si gana la primaria ella va a renunciar al Partido Comunista, como si eso significara 1 millón de votos más. Y yo creo que eso no significa 1 millón de votos más, lo más significarán 200.000 votos, pero no somos ingenuos, por lo tanto sabemos de dónde viene. Entonces, quizá ese distanciamiento tendría que haber sido antes de ser la candidata del Partido Comunista e ir independiente por el Partido Comunista. Y eso le habría resuelto un poquito más la ecuación para mantener esta autonomía política de la cual ella dice que tiene, pero que nosotros no sabemos muy bien cómo se plasma. Si tiene otro equipo, tenía a Ana María Gasmuri en su comando, tenía a Jorge Baradit, que ahora está en la polémica porque fue nombrado director del Parque Cultural de Valparaíso sin saber muchos cuáles son los méritos que tiene, más allá de ser un escritor bestseller y haber sido un constituyente. O sea, este no es un cargo político, ahí hay que poner un curador de arte, alguien que sabe de museos, de gestión, de infraestructura cultural, y el señor Baradit no es alguien que se caracterice precisamente por eso. Obviamente Valparaíso debe tener muchos mejores candidatos y misteriosamente salió él. Bueno, pero ese museo ha tenido problemas hace mucho tiempo, ese centro cultural. Entonces Jara como que con su comando se separó, pero después se empezó a acercar, pero es una persona candidata con muchas contradicciones, no más que contradicciones, sin una sola línea clara. La que sí tiene una línea clara es Toá, que todos sabemos de dónde viene, que es su amigo, qué piensa respecto a las cosas exterior, o sea, respecto a Latinoamérica, qué piensa respecto a la izquierda, qué piensa respecto a la centroizquierda, qué piensa respecto a los 30 años, pero a ella le falta lo que a Jara le sobra, que es este carisma, esta capacidad de transmitir. Ha sido bastante recurrente en los analistas políticos, verbalizar que Toá final no se convirtió en la candidata que todos esperábamos que se iba a convertir. Ella sale en la moneda, digamos, con una alfombra roja, con el presidente despidiéndola, con Bachelet renunciando a su candidatura o al potencial de su candidatura para que fuera Toá quien tomara la posta. Y aquí todos nos vamos a agrupar frente a Toá y básicamente la primaria es un trámite. Y eso no fue así. A Toá le ha ido muy mal en la primaria, ha sido muy desgastante. Partió primero porque no pudo amarrar al Partido Socialista atrás. No sé qué falló, no sé por qué los socialistas quizás algo intuían de esto de que Toá, conociéndola mejor,
sabían que no era tan buena candidata. Entonces como que se despercudieron un poco de ella, poniendo a Paulina Bodanovich y perdió 3 semanas de campaña, perdió la capacidad de poder salir a la calle y tener una línea directa con la ciudadanía, porque había Carlos Correa Bau en una entrevista al canal de BioBio TV, ocupa un concepto que a mí me encanta, que es una quick influencer. Como que la estrategia de su comando fue presentarla como una mujer con mucha trayectoria, y ahora tenemos que conocerla más. Entonces la mostraban, y lo habíamos mencionado antes, la mostraban tomando cafecito, qué es lo que come, qué come esto, qué le gusta este restaurante. Bien impingorotada, bien así, muy simpática, por supuesto, muy liviana, pero en verdad el votante de Toa no esperaba, uno no le interesa saber qué café toma, si hace con filtro, si es francesa, si es la cafetería italiana, chao, si es colombiano, si es colombiano, chao. Al votante de Toa, que es el votante concertacionista o el votante próximo a ese centro, a ese centro político, pero de emocionalidad centroizquierdista, que es donde vive el domicilio político de Toa, le interesaba que saliera a decir, bueno, la inmigración, vamos a hacer esto, la economía, vamos a hacer esto. O sea, estaba pololeando con Mario Marcel. Se supone que lo que más ella tiene que levantar es el discurso económico, pero cuando habla de economía, cuando habla de cifras, no lanza de objetivos, no lanza cifras, no dice sí, 4%, sí, no sé, pues tu proyecto vale 500 millones de dólares, 700 millones de dólares, 1500 millones de dólares, pa. No tiene un Excel en su cabeza diciendo cuál es su propuesta económica. Lo que tiene son convicciones, como si estuviera un poco acomplejada hablar de economía, convicciones de que Chile tiene que crecer. Entonces, estamos todos de acuerdo con que Chile tiene que crecer. Usted la encuesta en la academia, la encuesta en criterios, la encuesta en la encuestadora que se le ocurra, y el principal interés del chileno es la delincuencia, la inmigración y la economía. Entonces en la campaña se vio que era una candidata complejada por decir la palabra crecer, como si fuera un mérito, que alguien de centro izquierda dijera, hoy sí tenemos que crecer. Entonces, y eso al mismo tiempo le significaba una homogenización con las otras candidaturas y por otra parte una cercanía precisamente con el gobierno, siendo que ella vino a rescatar políticamente al gobierno después de que se fue Chiasiches, después de que se les acabó el aquelarre, digamos, reformista, y sacan a Chiasiches, ponen a Carolina Toa, y quizás, claro, eso es el costo que tuvo que pagar, que es ser vocera del apruebo. Y al convertirse en vocera del apruebo, en una de las principales promotoras de la opción apruebo, como que ahora buscó criticar el proceso constituyente, y Janet Jara le dice, pero bueno, pero si amiga, tú participaste ahí, ¿por qué te vienes a quejar ahora? Janet Jara dijo una respuesta mucho más sensata: pudimos haber hecho las cosas mejor. Y en ese aspecto quedó muy clara su posición. Pero Toá también, víctima no de su origen, ni de sus convicciones, ni de quién es, pero sí tímida en decir las palabras, no le prestó ropa a Landarreche para que salieran a morder a los frente amplistas, no se quiso pelear con nadie. Yo no sé cómo va a negociar, si gana, cómo va a negociar los pactos parlamentarios con el Partido Comunista, porque tampoco es que se haya peleado con ellos para después reconciliarse, sino que simplemente como que hay una especie de frialdad en las relaciones entre estos partidos. Entonces, como que Toá tomó una mala estrategia política que la hizo ver muy deslucida a lo largo de toda la campaña como candidata. Entonces, no es la gran opción del carisma, no es la gran opción de la popularidad, no es la gran opción de la centroizquierda tampoco. O sea, siquiera ha sido capaz de instalarse como la candidata a la centroizquierda. Entonces, la consecuencia de eso es que viva asediada por Janet Jara. Y ese asedio le puede salir muy caro. O sea, primero pierde la campaña, se va con todas sus camas y petacas al ostracismo, una especie de Alamán,
porque habiendo sido elegida con el dedo, finalmente termina sola, derrotada, y no representando a nadie, porque tampoco es que, como no salió a morder, tampoco es que los socialistas estén muy convencidos, los liberales estén muy convencidos, el PPD tampoco se le ve tan convencido, tampoco amarró a la democracia cristiana como para poder decir, sí, yo soy el centro. Entonces no entra o no entraría eventualmente a la campaña de primera vuelta diciendo yo soy el centro, que es los puntos donde electoralmente toda tiene que converger. Y no lo hizo. Entonces un gran, no sé si gran aprendizaje, quizás los nervios de la primera vez que es candidata, ese estado de acomplejamiento, quizás qué le decía a Mario Marcel, o quizás simplemente nunca se esperó, nunca preparó con su equipo una primaria que fuese competitiva. Entonces es un gran problema porque si todo tu equipo te dice no, te va a ir súper bien, vaya a ganar, estés mal porque obviamente no vas a ganar. O sea, tiene que haber alguien, este síndrome del yes man, como dicen algunos politólogos. Tu equipo tiene que haber alguien que diga no, va a perder, no tiene que prepararse para el escenario más adverso, no, no, está equivocada, no, no puede decir eso. Porque de lo contrario, se encapsula en su propio aura, aura creado, por supuesto, montado por estos otros mandarines. Recordemos que la figura del mandarín, tanto en el imperio chino como en todas las grandes cortes y por supuesto en los equipos actuales políticos, también agarra su tajada, también entregan puestos, también pelean con los otros mandarines y forjan sus posiciones. Entonces, no hay que confiar mucho en ello cuando se es candidato. Eso es una. Yo creo que a Toa le pasó eso. Se un poquito, pensó poco, pensó mucho cómo vestirse, qué peinado tomar, cómo verse más cercana, pero pensó poco en cómo la gente la iba a recibir. Y la consecuencia de eso es que no es una buena candidata, tiene un 6% en la cadena confidencial, lo cual es un muy mal porcentaje. Ahora, bueno, de Jaime Mulet no vamos a hablar tanto de él porque nadie espera que saque un 30%. El zarpazo Mulet sería si saca el tercer lugar, ya el Frente Amplio ya se convierte en un hombre muerto caminando, muy reducido, y con cueva van a sacar 5 parlamentarios. Cosa que no creo, pero lo que yo creo que va a ocurrir es que no sé por qué, algo me dice que sí va a ganar toda, y no Jara. Jara es como estas burbujas que crecen y se van a ir, va a vivir en toda esta semana que queda un proceso un poquito de deflación, porque pongámonos serios, o sea, Jara sí tiene la trayectoria, todo lo que tú quieras, pero no es una candidata que pueda ser, ¿cómo decirlo? No es una candidata, ya se descartó que no sea competitiva frente a la derecha porque le ganó a todas. Y entra a segunda vuelta, según la cara. Pero no es una candidata a la cual tú observes que tenga resueltas cosas esenciales. Entonces, retroceder, o sea, si Jara es presidenta, tendríamos que retroceder al punto de preguntarnos si somos un país democrático. ¿Qué hacemos con Cuba? ¿Qué hacemos con Corea del Norte? ¿Qué hacemos en nuestras relaciones con China? ¿Qué hacemos en nuestra posición respecto a Occidente? Y se supone que eso ya lo tenemos resuelto. Se supone que ya sabemos quiénes somos. Somos un país que pertenece a Occidente, que tiene ciertas ideas, que ha vivido cierta historia, y obviamente significaría una especie de revolución. Y yo creo que a Jara nos dan las condiciones actuales para la correlación de fuerza, como para que Jara diga, sí, ahora voy a ser presidenta. ¿Ah? Muy buena candidata, le va a ir muy bien al PC, va a quedar con un bolsón de votos muy sólido para la parlamentaria, para poder negociar unos 2 senadores más, unos 5 diputados más, pero no veo que, o sea, no veo, no creo y no quiero que Jara nos lleve a retroceder en ese tipo de conversaciones si no resuelve esas grandes disyuntivas. ¿Ah? Esas disyuntivas que al chileno le interesan comúnmente. Como que entraríamos en un bucle un interregno reflexivo y no están los tiempos para entrar en un interregno reflexivo. Tampoco existe la madurez política como para que el país se cuestione severamente si tiene que
modificar su matriz productiva. Eso no ha pasado. Ahora estamos interesados en que suban los sueldos, en que mejore la delincuencia y que mejore la economía. Ese es el centro. Y es raro, o sea, no es que sea raro, es demostrativo que la simpatía por el votante, que el carisma del votante, genere una adhesión política tan rápida. Pero igual, claro, Kaiser tuvo su momentum, también tuvo 14% en la encuesta y creció y después se desinfló. Quizás a Jara le esté pasando lo mismo, quizás no, eso todavía no lo sabemos, lo vamos a ver a partir de la próxima semana. El día domingo, por favor revisen con su root en la página del si votan, si son vocales. Yo en particular no voy a ir a votar porque, bueno, no me interesa mucho participar de este proceso, pero obviamente lo voy a estar viendo. Y es muy importante qué va a pasar cuando el día domingo en la noche, cuando tengamos los resultados. Yo creo que va a ser muy interesante conocer cómo se comporta el votante chileno que está reglamentado en un contexto de votación obligatoria en un ejercicio que es voluntario. O sea, ¿qué tanto peso tiene el que la gente crea que hay que votar? ¿Cuánto significa eso en votación? ¿Qué tanto pesa el centro cuando al centro se le llama y se le dice ya, tienes que ponerte con tus votos porque de lo contrario los extremos surgen? En definitiva, ¿qué tan polarizado está el país? Porque obviamente si gana Jara, eso va a ser una demostración de que los duros son quienes guían la discusión en un contexto voluntario, cosa que eventualmente no ocurre en un contexto obligatorio. Entonces tenemos una mala sucesión de intención política en general, como que el país que va hacia la moderación, pero cuando se le llama a votar, en un contexto donde no está obligado a votar, elige las versiones más extremas, por decirlo así. Y eso es un problema porque no le da continuidad a nuestras propias decisiones políticas, como decir, bueno, quiero comer tallarines con salsa y carne y voy y compro pescado. O sea, en el súper, sí, yo en la cocina quiero hacer tallarines con salsa boloñesa, pero voy al súper y compro pescado. O sea, y después llego a la casa y digo, pero ¿cómo no está mi plato de tallarines con salsa boloñesa? Entonces, quizás eso va a ser lo interesante de la primaria. ¿Qué tan consecuentes, coherentes somos como matriz electoral? ¿Ah? Eso a mí me parece que es lo más, lo que más mejor, que es la información más valiosa que se puede extraer de este ejercicio democrático, que obviamente se agradecen mucho los ejercicios democráticos. En el caso de Argentina, por ejemplo, las primarias son obligatorias. La gente se hacen primarias obligatorias para los partidos, para los grupos políticos, las coaliciones políticas, y también son obligatorias para el votante. Entonces, es más fácil predecir cuál va a ser el resultado de la elección. Por ejemplo, en el caso de Milei saca un 31% en las primarias, después saca un 36%, 37%, si no me equivoco, en la primera vuelta, y luego saca un 55% en la segunda vuelta. Entonces hay un tránsito. Puede que aquí Jara gane con el 40% en la primaria y después en primera vuelta saque un 13%. Entonces, ¿cuál es el tránsito? ¿Por qué tan volubles? ¿Ah? Pero eso es cómo está diseñado el sistema. Igual como está diseñado el sistema del debate, que era horrible, esto del cara a cara, de que las moderadoras, Connie Santamaría y Monserrat Álvarez, hablaran mucho. Yo creo que no benefició la confrontación, lo hizo un debate muy aburrido. Yo no sé a quién se le ocurren estas cosas, pero yo creo que la prioridad en los debates es que hablen los candidatos, no que hablen los moderadores, y que los moderadores pierdan tiempo diciéndole a los candidatos qué tienen que hacer y a la gente explicándole qué es lo que va a ocurrir. Debiera ser algo más intuitivo, más como ya, habla tú, y listo. Y habla 2 minutos,
y al final confróntense y después un minuto final. Pero algo más sencillo de ver, esto del backstage, donde cada equipo llevaba a su representante. Sí, uno veía a Tomás Bodanovich, estupendo él, por supuesto, pero obviamente el contenido de lo que él decía era obvio que Winter fue el mejor. Y después veíamos, esto es muy raro, pero a la Alejandra Sepúlveda, la senadora, con una especie de no como era antes, porque ella era militante del frente de la Federación Verde Social, se peleó con Mulet y se fue a la Jara, le puso más de izquierda, si se puede decir así, hay que hacer una cápita respecto al anticomunismo, si existe o no. Yo no creo que exista, pero bueno. Culturalmente existe, pero políticamente no. En fin. Y después había un gallo de la federación, que no sé quién era, muy X, y todos diciendo, bueno, y también Ana Lee Uriarte, todos diciendo, oye, sí, mi candidato es el mejor. O sea, un 7 un 7 un 7 espectacular. O sea, para hablar obviedades en cosas trascendentes, como que uno no. No, ¿para qué? Es innecesario perder 10 minutos, 5 minutos. Cero entretenido. Y bueno, de hecho, muy aburrido. No tengo la cifra de cuánto fue el rating final de este debate. No sé si se ventiló. No creo que haya tenido 30 puntos. Y si salió bajo el reality, ya va a ir a votar. Ahora estaban diciendo que iba a votar 1.700.000 personas. Lo cual es bastante poco. ¿Ah? Para que el universo total de votantes sean 13, 1.700.000 son el 13%, o sea, cero poder de convocatoria y una altísima incertidumbre respecto a cuánto va a sacar el candidato del gobierno en la primera vuelta. Entonces podría ser la preconfiguración de lo que se ha denominado como esta segunda vuelta germano-prusiana, ¿eh? Alemano-germana, no sé cómo le dicen, pero derecha y derecha. Y al final eso también está siendo poco probable porque Matei está viviendo un desfonde en la encuesta. Ahora entrando de lleno a la derecha. Otra cosa interesante que pasó fue que se consolidó la caída de Matei. Matei ha dejado de ser una candidata competitiva, perdió la pole position hace unos 2 3 meses, cometió muchos errores, entre que dijo esto del golpe militar, que era inevitable el golpe militar, después que mandó a callar a la ministra, ahora ya no está, la señora no ha aparecido, no ha dicho nada. Entonces se enfría, y como se enfría y el debate político está álgido, las posiciones cambian. Y obviamente el mayor beneficiado ha sido Kast. Entonces se supone que si uno sumaba la derecha hace 4 meses atrás, la derecha sumaba más del 45% en la generalidad de la encuesta. Sin embargo, ahora la derecha no está sumando el 40%. Entonces, en sí, los tres candidatos de derecha, porque se desfondó Kaiser, se desfondó Matei, subió Kast, pero eso no implica que la derecha suba en general. No se ha vuelto una no ha sido más la gente de derecha, o no hay una posición mayoritaria que la gente de derecha diga, sí, yo voy a votar por cualquier candidato. No, eso no está ocurriendo. Entonces, también ahí adentro hay una fricción muy intensa, y pasó algo que yo esperaba que ocurriera después de las no primarias que hubo en abril por parte de Chile Vamos, porque no fue Chaguán, no fue Carter, no fue Matei, y era obvio que el señor Carter iba a tomar su maquinaria electoral y se iba a desplazar a republicano. Ahora, lo interesante es que una vez que llega a republicano, la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, que fue anterior constituyente, no me acuerdo si el primer proceso o el segundo, creo que el segundo, o del primero, dijo, bueno, el señor Carter no va de candidato, y él no va a ir de candidato por la Araucanía, que es el cupo de ella. Luego y dijo algo más o menos parecido respecto al cupo de la quinta región de Arturo Esquela, como Arturo Esquela, actual presidente republicano, no va de candidato. O sea, perdón, Rodolfo Carter no va de candidato, entonces ni ella ni él se van a mover. Y se supone que el negocio era, porque así se lo había referido Chile Vamos a Carter, era tú entras al comando y pasas a ser el candidato al Senado de la quinta
de la quinta región. Que en esta elección va a ser la elección más populosa que se va a elegir, porque en la región metropolitana no hay elección de senadores. ¿Ah? No, la Cámara de Diputados se renueva por entero, pero el Senado se renueva por mitades. Y este año toca la mitad del Senado. Entonces son las regiones impares, como para que no nos andemos complicando. Arica, Atacama, Valparaíso, El Maule, la Araucanía, Aysén, y me falta uno más. No me acuerdo si Valdivia, pero me falta uno más. Y ellos son los que se renuevan. Y se supone que Carter iba a entrar ahí, en ese negocio, pero no hubo primarias, no iba a llegar con un festival a Valparaíso, porque la idea de la primaria era que el tipo ocupara todo ese despliegue presidencial en ir a hacer su campaña senatorial, y quizás algo olió. Yo creo que Carter olió la bajada de Matei, olió la disminución de las fuerzas de Matei, porque las huestes de Matei están muy inermes, están muy contradichas, porque la mitad de RN quiere votar por Kast. Evópoli quizás qué va a hacer, y la UDI nunca ha estado muy convencida con Matei, como que electoralmente les conviene, pero tampoco es alguien que represente a la UDI. Y no ha solucionado, y nunca solucionó lo que hemos dicho anteriormente, que es cuál es su distancia de ella respecto al piñerismo. Como que, o sea, viene Piñera y después viene Matei. Ese es el esquema que uno se arma, porque se supone que ella es la que sucede a Piñera, pero no habla de Piñera, no dice nada con Piñera, no toma el toro por las astas, y no lo tomó en 2 años. Entonces yo creo que Carter olió eso y dijo, bueno, cambio la senaturía y me voy al Ministerio de Seguridad Pública del señor Kast, y entro al comando como el asesor de seguridad del Partido Republicano. Esto yo lo confirmo porque el que era inicialmente, no sé si ustedes vieron los planes que tenía Kast. Uno de ellos era el plan escudo fronterizo, en donde sale con un caballero que era Baselati, Enrique Baselati, candidato del Partido Republicano en contra de Bodanovich. Obviamente perdió, como con un 17-20%, nada, fue muy mal. Y eso es muy interesante porque el Frente Amplio es una coalición política la cual está muy determinada geográficamente. O sea, el Frente Amplio tiene 100.000 votos, que es harto, en Maipú, 150.000 en Puente Alto, y en San Miguel, y 3, 4 comunas más que representan la mitad de la votación del Frente Amplio a nivel nacional. Eso en algún momento lo vamos a analizar en detalle, porque con las primarias se va a confirmar si ese apoyo, por ejemplo, de Matías Toledo a Janet Jara, que salió de Vinter, le significa algo a Janet Jara, y Puente Alto se convierte efectivamente en una moneda de oro, no solamente para las municipales o para las parlamentarias, sino también para las presidenciales. Yo creo que sí, pero hay que confirmarlo con cifras en mano. Y estaba con Carter. Entonces Carter, alcalde de La Florida, su bastión, huele que Evelyn Matei como que no va a ser presidenta, como que no va a ganar, y llega con todo su despliegue en este plan del escudo fronterizo. Y iba también otro señor que era Cristian Vial, que fue el general que en una parada militar se hizo famoso porque miró muy seriamente a Boric después no sé qué cosa que dijo de los militares. El año 2022, 2023, no me acuerdo. El jefe de la guarnición de Santiago. Y este tipo estaba en el spot inicial de escudo fronterizo y salía así. Y uno dice, bueno, yo soy experto en seguridad. Él entrará a la papeleta. O sea, él entrará, digamos, al ministerio como parte de este equipo central de José Antonio Kast. Y hace 2-3 semanas comenzó él su campaña por senador en el Maule. Entonces lo sacaron de ahí para ponerlo allá. Sacaron a un ministeriable para ponerlo como un senatoriable. Y convirtieron a Carter en un
de un senatorial, que era la posición que tenía en Chile Vamos, a un ministerial. ¿Por qué? ¿Y por qué pasará esto? Bueno, porque Kast necesita un sucesor. En Chile no existe un régimen presidencial en donde se permita la reelección. Eso sea bueno o sea malo, yo creo que es horrible, pero sea bueno o sea malo, es así. Los presidentes no pueden reelegirse y duran 4 años, o sea, duran muy poco tiempo, no pueden reelegirse, no pueden consolidar grandes transformaciones per se. Y Carter es un excelente candidato, a lo menos para una primaria presidencial. Entonces Kast, creo yo, no le debió haber costado mucho convencerse de que uno de sus posibles sucesores o de quién va a llevar los ideales republicanos luego que Kast deje de ser presidente, ¿quién puede ser? A Ruth Hurtado nadie la conoce, a Arturo Esquera tampoco. El que confiaba, Gonzalo de la Carrera, lo traicionó. Se fue eh, al Partido Nacional Libertario. Kaiser, que también salió del ala de los republicanos, que republicanos le dieron la plata para poder ser el candidato a diputado en el Distrito 10, que es el de Santiago, que tiene alta visibilidad. Kaiser vendiéndose con su hermano, vendiéndose con la hermana, la Vanessa Kaiser y el Axel Kaiser. Y al finalmente, puñalada por la espalda y se fue al Partido Nacional Libertario. Porque se tentó con ser presidente. Y Rojo Edwards, al que le entrega al Senado, el Partido Republicano le pasa el cupo senatorial de la región metropolitana, es decir, importantísimo, también se le calentó el hocico, como se dice, se anduvo pasando de rosca y renuncia al Partido Republicano y se fue al Partido Social Cristiano y ahora renunció al partido. Se convirtió en una especie de gitano electoral. Entonces se quedó sin sucesor. O sea, nosotros no conocemos a alguien que haya estado con Kast, desde el año 2021 hasta ahora, o desde el año 2017 hasta ahora. Y esa posición estaba en blanco. Creo yo que Carter viene a ocupar ese puesto. Carter viene a decir, bueno, después de Kast, vengo yo, porque yo vengo de un origen de Chile Vamos, soy una persona de clase media, alcalde ya 8 o 12 años de la Florida, con un hermano que es diputado por la zona, que al parecer ahora lo van a tirar de senador no sé por dónde, o diputado por otro distrito más grande, aunque no creo, con una creciente influencia política que sus actitudes en los lugares donde ha estado en términos jerárquicos han ido confirmando, y al que le falta, ¿qué le falta? Al que le falta precisamente la visibilidad de un ministerio, de estar todos los días en la calle diciendo a la gente esto. Aquí pasa esto, vamos al allanamiento, dispongamos de carabineros, dispongamos de esto. O sea, Carter va a andar arriba del helicóptero todos los días, arriba de un tanque, el helicóptero, hablando con carabineros, gestionando, y además no tiene el estigma de ser militar. No es como Cristian Vial, que es un ex comandante de la jefe de guarnición del ejército, no. Carter es un civil al cual le gusta mucho la seguridad y que de alguna otra forma, creo yo, va a pretender suceder a Kast, pero no desplazar al Partido Republicano. Por eso él no se va con un partido, ni tampoco generó no sé, porque se fueran 300 militantes de la UDI y se llevó un pedazo de la UDI para el Partido Republicano. No, él con su solo grupo, porque tenía contratado hasta el chofer de Francisco Rego en la municipalidad, a la Cecilia Pérez, a Francisco Rego, y financiaba a mucha gente este compadre del Carter, y ahora lo va a hacer, pero desde un ministerio, cimentando lentamente la que va a ser la discusión presidencial del año 2030 frente a Boric. O sea, muchos han dicho esto de que Boric va a realizar la gran Alan García, es decir, un primer gobierno horrible y un segundo gobierno moderado, porque la gente va a valorar su experiencia política, y yo no sé a qué se le ocurrió mucho esa idea, porque en verdad Alan García volvió porque el otro se convirtió en un dictador, y volvió después de 15 años, en donde el Perú las pasó de Kiko y Caco,
con el señor Fujimori, con el señor Toledo, con el señor Paniagua, y después de todo ese proceso viene Alan García, digamos, siendo otra persona también, siendo con otra matriz política, no pretendiendo nacionalizar los bancos, cae en una corrupción horrible y se suicida. Entonces yo no sé quién le quiso poner el mote ahí a Gabriel Boric, pero no creo que sea un muy buen mote mandarse la gran Alan García. Quizás la gran Lula puede ser, pues todavía no sabemos cómo va a resolver Lula, pero evidentemente Gabriel Boric no tiene la estatura histórica del señor Lula da Silva. Bueno, mucho se ha cuestionado también. Mira, yo tenía 4 puntos y nuevamente me he quedado solo en 2. Vamos pasando al área internacional. Muchos se han cuestionado que el presidente vaya a los BRICS. ¿Ah? No, que el presidente no puede ir a los BRICS, que esto va a costar. Salió hasta la orden de compra que yo no sé si es falsa o no, no corroboro esas cosas, las veo en Twitter nomás. Eh, la orden de compra del costo del viaje de la comisión y de la delegación a los BRICS, a Brasil con todo su equipo y los ministros, qué sé yo, 478 millones de pesos. Y yo creo que gastarse del erario nacional 478 millones de pesos para ir a una reunión donde va a estar el canciller pues no creo que vaya Putin, va a estar el canciller de Rusia, el presidente de Brasil, el presidente de India, el primer ministro de India, el presidente de Sudáfrica, y entre todos ellos, y el de China, por supuesto, y entre todos ellos representan como a 1.000 millones de habitantes, o más, 2.000, y van a ventilar información que nos va a permitir a nosotros como chilenos saber cómo se va a configurar el futuro después de un periodo tan caótico como este, que se supone que Trump está cerrando, porque hace una hora dijo que se había llegado a un acuerdo, a un alto al fuego en la guerra de los 12 días entre Irán e Israel. No lo sabemos, pero la información que se va a ventilar en esas reuniones, en esos salones, en esos hoteles, es una información valiosísima. Y es una información que no va a salir en el diario al día siguiente ni a la semana siguiente, sino que va a estar en las crónicas políticas de las personas que participaron como en 20 años más. Entonces, si Chile, que es un país chiquitito, que de alta exposición comercial, es donde nuestra balanza comercial depende enormemente de las importaciones y las exportaciones, y de 2, 3 productos, que son el carbón, el vino, la madera y el cobre, y el litio ahora, que quiere hidrógeno verde, que tiene un alto componente tecnológico en su matriz energética a través de la energía solar y eólica. Chile tiene que saber qué va a pasar. Y en eso creo yo que se pierde mucha energía en una discusión que es como obvio. O sea, si a mí me invitan a ir a comer con la reina Isabel, y yo obviamente voy a decir que sí, bueno, con el rey Carlos en este caso. Pero cuando no, y si tengo que romper la tarjeta para endeudarme, para comprar el pasaje, lo voy a hacer. Porque la información que se reparte en esos lugares es una información que es muy valiosa para tomar decisiones estratégicas. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque a Piñera nadie le iba a cuestionar el viaje. El problema del presidente Boric es que nadie confía mucho en que nos deje bien parados, que no se mande una patinada, que no llegue convertido en un guerrillero de la selva amazónica, o comentando cosas que nos hagan perder la visa waiver, porque no tiene tacto, no tiene sentido de diplomacia, y tampoco sabemos si va a ser muy capaz de recolectar información competente para los problemas que el país necesita resolver. Pero al menos un asesor de tercer nivel, un subsecretario también lo va a acompañar, y él sí va a hablar algo importante con otra persona importante. Y si eso vale 470 millones de pesos, se pagan. Si así las organizaciones políticas, como la nuestra, van sobreviviendo en el tiempo. Ya, y para no adelantarme, porque creo que he hablado mucho, tenemos otro tema en tabla, que es el tema de la señora Cristina Fernández fue condenada. También dentro de estos 10 días fue condenada Cristina Fernández. Milei, estando en Israel en medio de todo este desastre,
permiso. Y, y Cristina Fernández fue condenada a 6 años, no me equivoco, por el caso Vialidad. Eh, eh, un tumulto. Los discursos de Cristina son muy buenos. O sea, yo siempre creo que una cosa es que sea mala administradora, que sea una persona corrupta, que sea mala de adentro. Y otra cosa es que tenga un carisma que encante piedras. Y siento que Cristina, a todo esto los argentinos son así, el hombre, el argentino más importante de la historia era Francisco, ya. La mujer más importante del siglo es Cristina. Eso levantaron los peronistas que fueron a verla a su casa, obviamente, porque quedó recluida, ahora está sujeta, no puede salir de su hogar, está siendo detenida, pero tiene 72 años, la ley le establece ciertas ventajas o digamos ciertas condiciones especiales a quienes tienen más de 70 años. Milei dijo que no le iba a indultar, pero la gran pregunta es, ¿qué va a hacer ella, tan concéntrica en su poder, tan hermética para entregarle la posta a otro? A Scioli se la pasó mal, la posta en el sentido de la sucesión política. O sea, el kirchnerismo tiene que sobrevivir, camuflarse en el peronismo y pasar a hacer otra cosa. ¿Eh? Y ella la única que se lo ha pasado ha sido su hijo, digamos, que es igual a Néstor Kirchner, que se llama Kirchner, que tiene ahí a su grupo de la Cámpora, muy bien cimentado en el suburbano bonaerense, en el conurbano bonaerense, con muchos votantes, y que es muy gravetante al momento de las elecciones presidenciales, y bueno, por supuesto a las federales y a las locales, y a la de gobernación de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se disuelve el legado de Cristina? O sea, sabemos que Cristina hereda de Kirchner, que falleció el año 2011, si no me equivoco, mientras ella era presidenta en ejercicio. eh, y a quién se la va a entregar? Tiene que entregársela a alguien como alguien como con su misma estatura, con su mismo encanto, ¿ah? Esto, con esta misma potencia de poder expresar ideas políticas en 10 palabras. De hecho, hace poco, el día miércoles o jueves de la semana pasada, o el viernes, fue la marcha a la cual obviamente Cristina no fue, porque no podía salir de su casa, y se juntaron 50.000 personas en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, a escuchar un audio de Cristina. O sea, ¿qué político te hace eso? ¿Qué político actual en América te puede hacer eso? Nadie va a ir a la Plaza Almagro a escuchar un audio de Boric. O sea, no. No, eso no va a ocurrir. Y de CAS, menos. Porque no generan esta movilización de masas, no sé cómo, esta energía especial. Lula probablemente sí, y Trump por supuesto que también, pero eh, López Obrador podía hacerlo, pero la actual presidenta de México, Claudia, siempre se me olvida el apellido, Sheinbaum, eh, o Sheinbaum, no son políticos que tengan eso. Cristina sí lo tiene, y tiene el gran problema que está impedida de suceder en vida, porque está muriendo civilmente, va a terminar encerrada en su casa, ella lo va a denominar un exilio, toda una mística, pero ¿a quién le pasa la posta en los partidos, en el poder propiamente tal de los partidos dentro del peronismo? El gran conflicto, porque al final su hijo se ha vuelto en un problema, a veces no le quiere hacer caso, a veces se pone en contra de ella, es muy interesante cómo funciona esa relación filial. Está Axel Kicillof, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hace su mundo, es como una especie de Gonzalo Vinter, él, ¿ah? Hace su mundo propio, vive en su burbuja, se peleó con Cristina, Alberto Fernández murió hace rato, y más ahí que quiere, digamos, tener su poder, y Macri muy atentamente está esperando cuáles van a ser los resultados del gobierno de Milei, para eventualmente suceder a Milei. O sea, en el mundo de Macri, que yo creo que no es muy buen político, que ha sido muy beneficiado por la suerte, por decirlo así, o por equipos buenos, pero Macri en sí no parece ser no es igual de inteligente que Piñera. O sea, no logra posicionarse bien, no, su forma de vincularse con el votante argentino es como media más patronal incluso que la de Piñera.
como que en el gobierno se volvió medio loquito, en el sentido de que se puso muy lujoso, cayó en el encanto porteño, que vivía muy bien Menem, entonces él también se puso a vivir muy bien, y Alberto Fernández también se puso a vivir muy bien. De hecho, los bienes retenidos que tiene por la causa judicial, los bienes retenidos, que supongo yo que es lo mismo que embargado, que tiene Cristina Fernández de Kirchner, son 85.000 millones de pesos argentinos. O sea, una cantidad de plata impresionante, porque son más o menos como los pesos chilenos, dada la paridad del dólar. Un poquito más, menos, ya serían como 60.000 millones de pesos chilenos. O sea, lujo, pero extremo. Una riqueza inaudita para una presidenta que no entró con esa fortuna. Entonces, eso está viviendo Argentina. Milei ha sobrevivido, va a seguir sobreviviendo, ya apuntando hacia adelante, a consolidar la libertad avanza y también a consolidar su reelección. Las fuerzas de Milei van a ir dirigidas necesariamente a ser presidente por 4 años más. Y al mismo tiempo, con esta tarea histórica que él se ha autoimpuesto de matar al peronismo, pero no matar a Perón. Y en eso creo que ha sido eficiente, como que el personaje de Cristina le es muy útil para detectar aquellos elementos del peronismo que son, digamos, corruptos, que son cucas, que son aprovechadores, que son chorros, que viven de la grasa del Estado. Ese personaje, ese enemigo lo ha construido muy bien y su objetivo es eliminarlos y lo está haciendo, pero no se mete con Perón, no habla de Perón, deja el recuerdo de los peronistas tranquilos. ¿Ah? Nunca ha dicho Perón es un chorro, que se muere Evita. No, esas cosas no las conversa, no le convienen porque creo yo que en su cuando se toma un whisky en, en, en la Quinta de Olivos. Mira, hay unos cuadros preciosos en la Quinta de Olivos. No es porque yo la conozca, sino porque he visto cuál es la colección pictórica una onda muy, muy, muy bonita, con una piscina, con una pileta muy larga, muy, muy verde, por supuesto, y él vive ahí mucho más que los otros presidentes. Eh, Cuando toma un whisky, supongo yo, supongamos un whisky, él dice que no bebe alcohol, pero no le creo, y piensa en el futuro, en cómo va a ser escrito en los libros de historia. Quizás Milei piensa que es el Perón del siglo XXI. De ahí saca esa personalidad de el mejor gobierno de la historia, lo mejor de la historia, lo mejor de la historia, el déficit, el corte de déficit más alto de la historia, la recuperación económica más rápida de la historia, porque él intenta instalar un discurso, o sea, a partir de él, por supuesto, en donde él roza la historia. Y la historia en Argentina está enclavada en lo que es Perón. Como en Chile, la historia con el dupolio Allende-Pinochet. Ahí está el centro gravitacional de donde se imanta el relato político. En el caso del siglo XX chileno fue Allende-Pinochet, en el caso del siglo XX argentino fue Perón. Y yo creo que la propuesta de Milei en estas noches de insomnio, bebiendo whisky en la Quinta de Olivos, es pensando en que él va a ser quien cifre el ciclo. ¿Ah? Entonces vamos a encontrar un periodo en la historia en 300 años más que la historia argentina. Bueno, siglo XX, Perón, siglo XXI, Milei. ¿Ah? Eso es como lo que creo yo que está pensando Milei, porque su discurso va como para allá, como para toda esa potencia destinada a marcar un clivaje diferente y matar el kirchnerismo, y obviamente la detención de la señora Cristina Fernández de Kirchner está guiada precisamente en buscar un elemento en donde este kirchnerismo muera, pero el peronismo siga vivo. Así que con esa última reflexión nos despedimos de este video. Muchas gracias. Ha sido muy grato. Y bueno, para el próximo supongo yo que van a estar los resultados de las elecciones primarias.
Y bueno, me comprometo también a venir más con cifra en mano, a acotarme un poco con el tiempo y poder entregar un análisis que en verdad es uno más de todos los análisis. A mí lo que me gusta es comentar estas cosas. Creo que las elecciones presidenciales siempre son un momento en que nosotros nos podemos sentar a reflexionar como ciudadanos cuál es nuestra posición hacia el sistema y por tanto del sistema hacia el mundo. Entonces estamos todos relacionados aquí, vivimos juntos y vamos a seguir viviendo juntos para siempre. Igual quizás, hablando de vivir juntos para siempre, en algún momento de la semana se pensó que iba a iniciarse la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos e Irán. Yo soy de aquellos que piensa que si bien Estados Unidos reglamentariamente violó el derecho internacional, políticamente intervino en una intervención que era necesaria para que Occidente siga siendo Occidente. Se requería que Irán cesara su crecimiento nuclear, de su industria nuclear, y bueno, eso fue lo que hizo Donald Trump. Cesar la industria nuclear, disminuir el peligro de una guerra nuclear dentro de Irán en contra de Israel, y por tanto que las condiciones de negociación fueran distintas y la conversación y el diálogo político fuera más relajado. Ya no con 3 millones de personas en peligro de muerte instantánea. Eso creo que era necesario. Hay un orden político en el cual nosotros no vivimos arropados del poderío militar estadounidense, y eso fue lo que Trump accionó, porque hay una esfera del mundo en la cual él tiene bueno, tal como somos sus tributarios, él tiene que mantener segura. Y la posición de Estados Unidos iba a ver muy cuestionada si acaso le pasaba lo que le pasó a Biden, que Biden tuvo que sacar vergonzosamente a las tropas de Afganistán. Todos vimos esos videos de gente colgándose de los aviones y sufriendo bajo las nuevas reglas de los regímenes, digamos, de la yihad. Pero eso no podía volver a ocurrir. O sea, no podía volver a ocurrir es que Estados Unidos volviera a verse como una industria cuestionada. Sí, obviamente, da lo mismo si los de adentro lo cuestionan, pero de afuera China, que lo mira frente a frente, no podía percibir un signo de debilidad estadounidense porque ahí ya China se lo come. Interviene y quizás, o sea, si Irán fue capaz de tirar misiles hipersónicos que caen a la velocidad de la luz, perdón, a la velocidad del sonido, sobre algunas ciudades de Israel, por supuesto que Corea del Norte tiene la misma capacidad balística para tirar un misil que descienda a la velocidad del sonido sobre alguna ciudad de Corea del Sur. Entonces, yo creo que la pelea no era tanto ahí Israel-Irán, sino como qué vamos a hacer si gana Irán en una pelea con los otros frentes de conflicto abierto hacia Occidente. Está claro que el tema de Ucrania se va a resolver pronto, y así se ve más o menos desde la asunción desde la pesadez de Trump en la Casa Blanca, luego la asunción de León XIV, en que se vio ahí una conversación que Macron quiso meterse, pero al final se quedó afuera. Se ve ahora, espero yo, que ocurra un enfriamiento del conflicto, el conflicto israelí-iraní del Medio Oriente, pero todavía queda pendiente, bueno, qué va a pasar con Taiwán y qué va a pasar con Corea del Norte. Entonces, para allá pienso yo que iba como el gesto de intervención norteamericana, es decir, aquí se acaba el conflicto. Así que eso pues, estimados, que estén muy bien y tengan muy linda semana, muy lindo día. Y ya comenzó el invierno, así que pase también un buen invierno.